Muy buenas tardes, mi nombre es Yesenia Flores, de la carrera Historia del Comercio. Hoy les voy a explicar acerca de los Incoterms, que son. Primero vamos a definir qué significa Incoterms. Incoterms significa, son un grupo de términos comerciales de 3 letras. Estos sirven para la transacción de mercancías internacionales, para aclarar los costos y determinar cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventas. Ok, ¿cuál es el objetivo de los Incoterms? El objetivo es establecer criterios acerca de la distribución de perdón, de los costos, así como de la transmisión de los riesgos entre comprador y vendedor, perdón. Vamos a identificar, perdón, en cada Incoterms 2020, dónde comienza y termina la responsabilidad del exportador, el importador. Dice que vamos a identificar dónde termina la responsabilidad del vendedor o del comprador. ¿En qué término, verdad? Bueno, primero vamos a definir su clasificación. Los Incoterms, que dijimos que son términos, se clasifican en grupos. Entre esos grupos son el grupo E, el grupo F y el grupo C. En el grupo E se encuentra el X, el EXWA y el FCA, el FAS y el FOB. En el grupo C se encuentra el CR, el CER, el CIF, el CPT y el CIP. En el grupo D se encuentra el DPU, el DAP y el DDP. Ok. Después de esto vamos a seguir con lo que les había dicho, que vamos a identificar cada Incoterms 2020, donde comienza y termina la responsabilidad del exportador y del importador. Dice que en el Incoterms EX, que está en el grupo, que les decía que está en el grupo E, la responsabilidad del vendedor solo es embalar los productos, ya que los pone a disposición en sus propios almacenes. Y la responsabilidad del comprador es asumir gastos y de cualquier maniobra desde su carga hasta su llegada al destino final. La contratación de seguros, que esta no es obligatoria, dice, ¿verdad? Ok. En el Incoterms FCA dice que el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado, asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo costos del despacho aduanero para la exportación. Hasta dicho instante, el vendedor se responsabiliza de dicha carga hasta la descarga. O sea que en este el vendedor tiene la responsabilidad de asumir cualquier cosa que pase hasta que se descarga, ¿verdad? El FAS dice también que el vendedor transmite los bienes en el muelle o puerto. El importador contrae todos los costos y deterioro. O sea que dice, aquí entiendo que el vendedor igual pone los bienes en el muelle, pero el comprador asume toda la responsabilidad, una vez que el vendedor le entrega ese producto, él se desliga de esa responsabilidad, pero cae en el comprador cualquier deterioro
o cosa que pase en el viaje de la mercancía. En el FOB dice que el vendedor proporciona la mercancía en el barco, asumiendo toda responsabilidad hasta dicho momento. O sea, una vez él entregue la mercancía al barco, el vendedor se desliga ya de la responsabilidad. El comprador hace frente a todo hasta su llegada final. En el CFR, el vendedor se responsabiliza del costo hasta que la mercancía llega a su destino. O sea que aquí es diferente. En el CFR dice que el vendedor tiene la responsabilidad de asumir cualquier problema hasta el lugar de su destino. Sin embargo, cuando se carga el riesgo, también se le asume al comprador. O sea que aquí es de las dos partes el riesgo tanto del comprador y la responsabilidad hasta que llegue a su destino del vendedor. En el CIF dice que este cumple con los mismos parámetros que el CFR, pero añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. Ok, entonces aquí es tiene los mismos parámetros que el CFR, que el anterior. Pero dice que aquí el vendedor, tiene que poseer un seguro o contratar un seguro, ¿verdad? En el CPT, el vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llega a su destino, igual aquí, final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posee al transportista. En el CIP, el exportador afronta los gastos del transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. En el DPU, otra de las actualizaciones pues sustituye al DAT anterior. El vendedor sigue asumiendo los costos y riesgos. Aquí hay una actualización porque yo estudié ahí, en cuanto yo investigaba esto, que los Icoterms se van actualizando. No obstante, hay Icoterms que están, o sea, que de repente no se han actualizado, pero igual uno tiene que saber qué tipo de Icoterms tiene que utilizar al momento de exportar una mercancía, ¿verdad? En el DPU dice que otra de las actualizaciones, bueno, esto ya lo leí, perdón. En el DAP dice, el exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes, a excepción de los costos derivados de la importación de la mercancía que son atribuidos al comprador. O sea que aquí igual el vendedor sigue asumiendo cualquier responsabilidad hasta que la mercadería llegue a su destino, con lo único que si la mercancía logra tener otra cosa, o sea, de repente que salga dañada o que se dañe en el trayecto, es responsabilidad del vendedor, del comprador, perdón. El vendedor solo asume la responsabilidad de que esa mercancía llegue seguro, pero ya si en el trayecto pasa cualquier cosa, ya ese es riesgo del vendedor. No sé si me doy a entender, pero yo le entiendo y creo que usted, licenciado, me va a entender. Ok, en el DDP dice que el vendedor asume absolutamente todos los costos y riesgos de la operación de exportación. Ok, ahora vamos a identificar qué Incoterms comprende solo costos de mercancía. Vamos a identificar qué tipo de código o Incoterms, o qué tipo de términos o Incoterms asume solo los costos de mercancía. Dice que en este comprende los costos de mercancía, el CPT. ¿Quiénes son los que van a hacer examen? Antes de ir, voy a volver a pasar. También vamos a identificar qué tipo de Incoterms asume los costos y los fletes de la mercancía.
Y dice que aquí el Icoterms que lo asume es el CIF. Dana Rodríguez. Es el CIF. Y aquí vamos a ver Giselle Moreno. ¿Qué tipo de Icoterms o término asume? Comprende, perdón, el costo, seguro y flete de la mercancía. Y el que lo comprende es el CIF. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los Icoterms multimodales y por qué se llaman así. Los Icoterms multimodales se aplican para diferentes métodos de transporte. Puede ser aéreo, terrestre, sea ferrocarril, vehículo, sobre ruedas, ¿verdad? También marítimo se puede aplicar el Icoterms multimodales, solo que se llaman así porque la responsabilidad se transfiere en un lugar, un punto de entrega, ¿verdad? Se transfiere en lugar de un punto de entrega específicamente, ¿verdad? Ahora dice, ¿cuáles son los Icoterms marítimos y por qué se llaman así? Los Icoterms marítimos son el FAS, el FOB, el CER. Esos son los Icoterms marítimos. ¿Y por qué se llaman así? Porque estos Icoterms se llaman así porque la responsabilidad se transfiere solo en un puerto. Y a diferencia de los Icoterms multimodales, dice que se transfieren en un lugar o punto de entrega, ¿verdad? Ahorita termina. Ahora bien, ¿por qué es importante, por qué es importante para mí como estudiante de la carrera Comercio Internacional manejar los términos o los códigos Icoterms? ¿Por qué? Bueno, para mí es muy importante conocerlos, porque así me situaría siempre dentro, una vez que yo pudiera, ¿verdad?, desempeñar esto, yo podría situarme siempre dentro del marco de la ley. En cuestión de las importaciones y exportaciones, y sabría qué Icoterms manejar en cada caso, ¿verdad? En cada caso. Okay. Y en conclusiones, licenciada, los términos Icoterms son 11 términos, ¿verdad? Por todos. Y vuelvo a recalcar que están... Que no será hoy, va, profe, será otro día. Y vuelvo a recalcar que están divididos entre grupos. Entonces son 11 términos, estandarizados. Esa es la conclusión, licenciada, estandarizados. Ellos facilitan el comercio internacional al permitir que agentes de diversos países se entiendan entre sí, ¿verdad? Son términos usados habitualmente en los contratos internacionales. Los Icoterms constituyen una pieza clave en toda operación comercial, ya que determinan el momento exacto de la transacción del riesgo entre vendedor y comprador. Bueno, esto es todo. Buenas tardes, licenciada, y gracias por su atención.